Dios del cielo, gracias una vez más, porque a usted le ha placido el permitirnos estar en su casa hoy, día domingo, primer día de la semana, día en que la iglesia primitiva acostumbraba a reunirse para conmemorar lo que fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bendito sea su nombre, Señor, y por esa razón le glorificamos. Ahora estamos aquí y queremos que usted hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, provoque en nosotros por su Santo Espíritu, mueva nuestro interior para que cada día podamos ser fieles, serios y honremos su santo y bendito nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad. Otros están en la universidad y otros piensan estar en algún momento en la universidad. Ahora, de esos que hemos estado, que están y que van a estar, no sé cuántos saben las razones y el por qué se fundó una universidad. ¿Y cuál fue la primera universidad? Yo sé que en el tiempo que uno ingresa a la universidad, en el tiempo de ambientación y orientación, no le enseñan eso a uno. Y es bueno que nosotros podamos saber las razones por las que las universidades del mundo hoy existen, cuál fue el propósito al inicio. Muchos de nosotros conocen el nombre de Oxford. Es una de las universidades costosas y más famosas del mundo. Su admisión es algo extremo. Esta universidad se cree, no se sabe con certeza el tiempo exacto. Es una universidad que posiblemente dentro de algunos años va a cumplir 1000 años de haber sido fundada. Es una universidad, actualmente una universidad muy, muy famosa del mundo en el Reino Unido, la Universidad de Oxford. Se considera que es la primera universidad y es interesante poder saber esto, pero más interesante es conocer cuáles fueron las razones por las que esta universidad se fundó. ¿Saben cuál? Esta universidad se fundó precisamente para enseñar las Escrituras. Hoy día existen universidades, ¿saben por qué? ¿De dónde nacen? Nacen precisamente de que en algún momento hombres, sacerdotes, clérigos, que se reunieron para enseñar la palabra del Señor, para desmenuzar este libro, para que este libro tuviese sentido en la población, para que otros puedan escuchar de él. Y las universidades, desde ahí en adelante, se fundaron con ese propósito. Después de la Universidad de Oxford, se levantó otra universidad después de 100 años. Un grupo de eruditos de esa universidad fundó otra universidad en el Reino Unido llamada hoy día, muy famosa también, la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. También fue una universidad, es una universidad con más de 700, 800 años. Se fundó, ¿saben para qué? Para enseñar este libro. Si usted entra al internet y busca referencia a esta universidad, usted se va a dar cuenta que cada universidad de esta tiene un lema, y ese lema fue desde su fundación. Busque que su lema tiene que ver con algo de Dios. La universidad, por ejemplo, de Oxford, su lema es el Salmo 27. Y así la Universidad de Cambridge también. Por más de 800 años o 900 años, esa universidad ha tenido un lema de la Escritura, porque esa fue su fundación.
Hoy en día, esas mismas universidades cambiaron a Dios en todos los sentidos. Muchos de los hombres en contra de Dios, de ciencia, estudiaron en esas universidades. Usted ha escuchado del nombre de Carlos Darwin, estudió en Cambridge. ¿Usted sabe quién fue Carlos Darwin? El ideólogo de la teoría de la selección natural del origen de las especies, o conocido también como el origen de la teoría de la evolución. Pero no solamente él, en el tiempo se han levantado cantidades de personas en contra de Dios, en contra de conocer a Dios. Lo que un día fue fundado para exaltar el nombre de Dios, para conocer a Dios por medio de las Escrituras, hoy día es un lugar destinado para el conocimiento y la sabiduría del mundo, en contra de Dios. Cambiaron a Dios. Dios estaba en primer lugar y a través de los tiempos y los años lo pusieron en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, en sexto lugar. Dejaron a Dios. Cambiaron a Dios. Ya Dios no es el centro. Solamente existe un lema, una historia que marca una razón, el nombre de Dios. Pero es como Jesús dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que fue un día fundado para exaltar y que se reconozca el nombre de Dios, hoy día abandonaron a Dios, cambiaron a Dios, decidieron tomar otro camino, otra posición, y después de más de 900 años o 800 años, esa es la condición que tenemos. Hoy día, Oxford, Cambridge, son universidades muy famosas en el mundo, costosas. Esa es su fama. Por hoy día dan cantidades de estudiantes de ciencia, tecnología en el mundo. Y este libro no ocupa ninguna posición en las vidas de esa gente. Pero este libro fue la razón de esas universidades haber sido fundadas. Muy famosa hoy en día es la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y se considera una de las universidades más costosas en presupuesto del mundo. ¿Saben cuál fue el propósito de fundar la Universidad de Harvard, que data de entre los años 1600 en el tiempo de la Reforma? Precisamente fue un grupo de sacerdotes. Idearon fundar esa universidad para exaltar las Escrituras, para que otros pudiesen aprender y Dios pudiese ser enseñado. Vea el lema de la Universidad de Harvard para que usted vea. Su lema es verdad. Vea su fundador, John Harvard, quien era un clérigo. Esa es la historia. Pero en el tiempo, ¿quiénes han estudiado en la Universidad de Harvard? Y ahora mismo, ¿cómo está esa universidad? Lejos de Dios. Cambiaron a Dios, lo desplazaron en el tiempo, lo abandonaron. Lo que fue construido, lo que fue el propósito de una institución educativa para Dios, para glorificar el nombre de Dios, hoy lo es para exaltar el razonamiento y la conciencia y la sabiduría humana. Otra universidad famosa en Estados Unidos es la Universidad de Princeton, fundada también muchos años después de la Universidad de Harvard. Otra universidad es la Universidad de Yale.
la tercera universidad más vieja de los Estados Unidos. Las tres son íconos de ese país. Las tres fundadas únicamente con el propósito de exaltar a Dios. En el tiempo cambiaron a Dios, abandonaron a Dios, dejaron a Dios, desplazaron a Dios. Lo que estaba en primer lugar y lo que era su lema, hoy día simplemente es una insignia, pero Dios está lejos del corazón de ellos. Esa es la historia. Esa es la historia, mis hermanos. Y yo tomo este tiempo de introducción, que es bastante extenso, para hacer conciencia a cada uno de ustedes. ¿Cuándo cambiaron a Dios? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucede hoy día? ¿Qué sucedió en los años 1960 cuando comenzaron a sacar a Dios de las escuelas? La oración, la lectura de las Escrituras. Cambiaron a Dios, abandonaron a Dios. Y es el fundamento que tenemos hoy día. Lo que fue construido para el Señor, lo que fue hecho con el propósito de adorar y honrar al Señor, hoy día es la maldición del mundo. En esta mañana quiero compartir con ustedes el siguiente tema: cuando Dios te deja. Acompáñenme por favor a Romanos, el capítulo 1. Es imposible yo poder tratar estos principios o ideas en esta mañana. Vamos a prolongarlo, ¿verdad?, para el próximo domingo. Romanos, el capítulo 1. Lea conmigo la primera parte del versículo 24, escuche lo que la palabra de Dios dice, capítulo 1 del Evangelio, la epístola a los romanos, la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lea ahora el versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Lea la parte B del versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces se hace énfasis de esta palabra: Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Ahora voy a explicar en esta mañana de manera visible lo que significa esto. Y yo hace un momentico pasé allá detrás y conseguí esta soga del hermano Enrique. Y yo quiero con esta soga ilustrar eso, para que ustedes entiendan en esta mañana lo que significa que Dios los entregó. ¿Entienden? Hay un juego muy famoso, siempre se hace en grupos y en campamentos, siempre con el fin de proyectar el poder de los grupos. Este juego consiste en el tirar de la soga. Se hace una línea y un grupo quiere que el otro, con todas sus fuerzas, haga que ese grupo pase al otro lado. Y entonces ese grupo gana. Vamos a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a pedir al pastor Amós que agarre aquí. Vamos a pedir al hermano César, por favor, que... Sí. Y entonces el pastor Amado está ahí. Ambos están alando la soga. Y el pastor Amós quiere que César pase de su lado. Pero César quiere que el pastor
Pase de su lado. A ver a quién ilustro como Dios. Vamos a seleccionar al hermano César. Aquí está Dios. Aquí está la bondad, la verdad, la integridad. Aquí está todo lo bueno de este lado. Este es Dios. Y este es el mundo. Aquí está la inmundicia, todo lo malo. Entonces, Dios está alando al ser humano a la bondad, a lo bueno, aún en las condiciones de su naturaleza pecaminosa. Dios muestra su amor y su misericordia, pero Él quiere que esa parte esté de este lado. Y ambos comienzan a alar, pero Él conoce a Dios. Él sabe que de este lado, Él sabe que de este lado está lo bueno, está lo agradable, pero Él también que su concupiscencia y su pecado también lo arrastra. Y Él no puede solo. El ser humano por sí solo no puede dejar su situación pecaminosa. Necesita a Dios. Entonces Dios lo ala, pero Él también ala a Dios. Entonces se ve un momento que Dios hace lo siguiente: ale. ¿Y Dios qué hace? Lo suelta. ¿Saben qué pasa cuando lo suelta? Se va. Eso es la palabra que aparece ahí. Dios lo dejó. Ese es el término que aparece ahí. Dios lo dejó, lo soltó, lo abandonó. No es un abandono de mala fe. No, es que yo quiero que tú estés de este lado, pero tú me alas. Tú quieres. Y cuando Dios ve que tú sigues alándole a Él, entonces dice la palabra del Señor que Dios lo soltó, lo dejó. Y si buscamos un término en español, posiblemente la palabra entregó no sea tal vez la tan indicada, porque de entregar podemos decir varias cosas. Yo puedo preguntar, fulano de tal te entregó tal cosa. Sí, él pasó por aquí y me lo dejó. Pero tomando cada uno de estos sinónimos, uno encuentra, y en su sentido original, que la palabra más correcta es dejar. Yo te dejé. Yo te solté. Yo hice todo lo que podía, porque tú eres un ser humano creado a imagen de Dios para tomar decisiones en tu vida, pero yo quiero que tú estés de este lado, pero tú insististe y yo te solté. 3 veces la palabra de Dios da a entender este término, y en las 3 veces utiliza expresiones diferentes para indicar el comportamiento en todo el sentido humano, su comportamiento físico humano de su cuerpo, el comportamiento de su alma, el comportamiento de su corazón, el comportamiento de su alma también. ¿Qué sucede en el ser humano que es corrompido en todos los sentidos? Mente, cuerpo, mente, alma, espíritu. Todo está corrompido. Y cada una de estas expresiones indican cómo Dios deja, abandona las diferentes posiciones de tu vida como ser humano por causa de que tú no quieres, no deseas buscar al Señor. Cada expresión de esta que expresa que Dios te entregó tiene una razón. Cada expresión de esta va acompañada por la expresión. Si ustedes notan en el versículo 23 dice, cambiaron la gloria de Dios. Inmediatamente pasa al versículo 24 y dice, por eso, porque cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó
Dios lo dejó, lo abandonó. Aparece en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Por eso Dios los entregó. Y por último aparece la expresión que ellos realmente cambiaron el uso natural. Y como cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, entonces Dios los entregó, Dios los dejó. Así que en esta mañana, este es el tema: cuando Dios te deja. Qué triste es poder ver a alguien que Dios le abandone, que Dios le deje. Cuando vemos a los Estados Unidos, un país fundamentado bajo el cristianismo, cuando vemos hoy que solamente quedan secuelas, por ejemplo, usted toma $1 y usted ve en la inscripción del dólar, hay una expresión que dice: confiamos en Dios. Eso es un lema. Nosotros confiamos en Dios. Ya hasta eso quieren quitar. Cuando usted ve a un país que ha dejado a Dios, que le hace fuerza a Dios, ¿sabe qué Dios hace? Te deja. Y hoy, cada cosa que ocurre en Estados Unidos, cada matanza y cada evento, no nos podemos asombrar porque dejaron a Dios. Y hay mucha gente que ama al Señor en ese país. Muchos hombres de Dios y mujeres. Pero ese país dejó al Señor. Dejaron al Señor. Como sus universidades, sus grandes universidades, dejaron al Señor. Cuando Dios te deja. Y yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana en la primera pregunta: ¿por qué Dios te deja? Si usted lee conmigo el versículo 23 del capítulo 1 de Romanos, nosotros encontramos lo primero que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, utilizando ese soplo, esa inspiración del Señor, él dice: ya que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué Dios te deja? Dios te deja, primera pregunta, cuando tú comienzas a cambiar su gloria. El versículo 21 de este capítulo emite en una forma muy minuciosa los 3 aspectos que nosotros notamos aquí cuando dice: cambiaron, Dios los entregó, cambiaron, Dios los entregó, cambiaron, Dios los entregó. El versículo 21 lo resume, antes de mencionarlo, lo resume de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y entonces después aparece la expresión: cambiaron la gloria de Dios. Ni le dieron gracias. Entonces aparece la expresión: cambiaron la verdad de Dios. Y después vamos a ver eso, porque esa relación, y después aparece el término, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y aparece el término, por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Pero en este enfoque de esta mañana, yo les hago de ver por qué la gente cambia la gloria de Dios. Porque el versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí, aunque no aparece la palabra, hay algo que debemos aprender. Y es algo que nosotros descuidamos muchas veces. Aquí aparece un pecado. ¿Saben cuál es? El pecado de la idolatría. Idolatría no es solo darle honor y gloria a una imagen.
No, porque las Escrituras incluso nos menciona la avaricia como un acto de idolatría. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. Todo lo que en tu vida tú lo pones primero que Dios es idolatría. Cuando tú pones algo primero que Dios, eso ocupa el primer lugar en tu vida y eso identifica que tú le estás dando gloria a eso, que tú estás honrando eso. Y estas palabras precisamente comienzan con este sentido, que entendiendo quién era Dios, cómo era Dios, incluso si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta que el escritor dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, se lo dio a conocer, porque las cosas que son de Dios, su creación, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde lo creado, siendo entendida por ese ser humano que Dios le hizo a imagen y semejanza, de modo, dice el escritor, que no tienen excusa. No hay excusa para tú no poder dedicar el tiempo, el espacio y la posición al Dios del cielo. Entonces se abre esto y se dice, cambiaron la gloria de Dios. Tomaron la decisión de honrar al hombre. Tomaron la decisión de honrar a las bestias. Se apartaron de Dios. Corrieron hacia un lugar equivocado. Y cambiaron la gloria de ese Dios inmortal. Y ahí aparece el término incorruptible. Cambiaron la gloria de ese Dios inmortal que no muere, que es eterno. Lo cambiaron por un hombre natural que muere, que se desvanece y por aspectos de la vida que se desaparecen. Tomaron la decisión de glorificar, de honrar, de sacar su tiempo, de sacar su momento a algo que es pasajero. Y dejaron la gloria de Dios. Abandonaron a Dios. Y este cuadro que está presentando el apóstol Pablo aquí es un cuadro general. Esta carta se escribió a los romanos. Por estas palabras no están dirigidas directamente a los romanos. Es una composición general de la situación desde el principio hasta ese momento. Y es una situación pecaminosa desde ese momento hasta nuestros días. Estas son las características del ser humano. Cambiaron la gloria del Dios inmortal y comenzaron a honrar sus propios cuerpos, a honrar a los demás, a darle el tiempo a los demás antes que el Creador. ¿Por qué Dios los dejó? Porque cambiaron su gloria. En esta mañana, ¿tú has considerado verdaderamente lo importante que es Dios para tu vida? Tú puedes tener un ícono de ser creyente. Tú puedes decirle a cualquiera que tú eres un creyente, que tú crees en Dios. Pero si tú no tienes a Dios en primer lugar, si Dios no es el centro de tu vida, si Dios tú lo pones en circunstancias de tu vida en segundo lugar, tú dejaste de glorificar a Dios, dejaste de honrar a Dios y te convertiste en un idólatra. Hoy día nosotros estamos reunidos aquí y hemos venido para adorar al Señor. Lamentablemente muchos vienen por costumbre y muchos vienen queriendo darle al Señor algo como tan ligero, pero tú piensas el significado de estar en el Señor y en las cosas del Señor es darle la gloria a Él, es que Él tenga el primer lugar.
¿Es Dios el primer lugar en tu vida? ¿Tú pones a Dios en primer lugar en tu vida? ¿O tú poco a poco estás cambiando tu manera de ser con el Dios que se reveló y te dice, tú debes glorificarme y honrarme? Esta gente comenzaron a cambiar y cambiaron la gloria de Dios. Esa es la razón por la que Dios te deja. Cuando Dios te deja, cuando tú comienzas, cuando empiezas a poner cosas en tu vida que sean primero que el Dios a quien tú has creído, en quien tú has confiado. Esta mañana yo les hago una reflexión. Nosotros tenemos mucho problema con el asunto de la asistencia a los cultos. Muchos problemas con aspectos ya personales del corazón del ser humano. Permítanme decirle, es que tu corazón no está honrando a Dios. Hay cosas en tu vida que son el primer lugar en tu vida, no Dios. Debemos hacer un autoexamen y darnos cuenta que está ocupando el lugar de Dios en mi vida. Porque si no, aún conociendo la revelación de Dios, nosotros estamos actuando como que no conocemos al Señor. Porque estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra atención a otra cosa que no es la prioridad de nuestras vidas. Cambiaron la gloria de Dios. Y cuando tú cambias la gloria de Dios y tú decides poner otra cosa como principal en tu vida, entonces aparece la segunda pregunta que quiero en esta mañana hacerle. ¿Qué sucede cuando Dios te deja? El versículo 24, acompáñenme allá, expresa lo siguiente. Por lo cual, o sea, por esta razón, Dios los entregó, los dejó, los abandonó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando Dios te ha revelado su palabra, cuando Dios te ha dicho lo que tú debes hacer, cuando Dios te inquiere, te dice exactamente tu posición con Él y tú obvias eso, entonces dice la palabra del Señor que Dios los entregó a la inmundicia. Y el hombre de manera general comenzó a cometer hechos vergonzosos y deshonraron sus propios cuerpos. Precisamente porque cuando cambiaron la gloria de Dios, eso dio como resultado que el Señor los dejara, y como resultado a ellos, entonces ellos no entendieron ni quiénes eran. No importa lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo hago. Deshonraron hasta su propio cuerpo. Y podemos mencionar connotaciones con relación a estos pecados que aparecen aquí. Pero yo quiero que ustedes entiendan que nosotros como iglesia no podemos dejar la gloria de Dios. Nosotros no podemos poner nada en primer lugar. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia tener a Dios en segundo plano, en tercer plano en nuestras vidas. Porque entonces nos estamos alejando del Señor. Señor te deja. ¿Hasta dónde tú vas a llegar? Y Dios en su misericordia le da oportunidades. Dios en su misericordia nos llena de oportunidades a nosotros para hacer muchas cosas para Él. Y de repente caemos. Y de repente le damos lugar a otras cosas que ocupan el lugar de Dios. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Es Dios el primer lugar en tu vida? ¿Estás honrando a Dios? Cada actividad,
cada vez que asiste, cada vez que te encuentras en una posición de adorar el nombre del Señor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú honras a Dios? ¿Cómo tú glorificas el nombre de Dios en tu trabajo? ¿Cómo tú glorificas el nombre de Dios en tu familia? ¿Cómo tú glorificas el nombre de Dios con tus vecinos? ¿Dónde está la gloria que debe surgir para manifestar la presencia de Dios en tu vida, en tu círculo, diariamente? ¿Dónde? Eso es poner a Dios en primer lugar. Es que cuando tú llegas a tu trabajo, los demás deben ver que tú resplandeces de gloria de Dios, porque tú estás honrando a Dios, porque cada instante de tu vida tú inspiras a los demás a buscar a Dios, a tener a Dios en sus corazones, en tu familia, en tus vecinos, en toda tu vida, en tus estudios también. Tú debes manifestar el conocimiento de Dios, debes honrar a Dios. Nunca dejes al Señor. Nunca te avergüences del Señor. Por eso el apóstol Pablo aquí menciona en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es un versículo que antes de llegar al versículo 18 y de dar este resumen de pecados, aparece aquí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros debemos considerar en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, el Señor, cómo yo hablo, lo que yo digo, cómo es el trato con los demás. En todo yo debo llevar siempre que Dios sea el primer lugar. Debes poner a Dios en cada aspecto de tu vida, porque nuestra naturaleza, nuestros pecados, nuestras concupiscencias no nos permiten ser personas capaces. Debemos de tener a Dios. Cada paso que tú das en tu vida debe ser de acuerdo con el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía en los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, tengo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es que cuando tú hablas, cuando tú caminas, cuando tú exhibes algún comportamiento, debes exhibir al Señor primero. Que antes de decir las cosas debes pensar en el Señor. Es que antes de hacer algo debes pensar en el Señor. Es que toda la funcionabilidad de tu cuerpo y de tu vida debe estar acorde con Dios en primer lugar. ¿Es fácil eso? No. Yo no estoy diciendo que es fácil. Yo no digo que es fácil. Pero yo sí les puedo decir algo. Según nuestras familias, según las personas que nos rodean, cuando tú honras a Dios, Dios te honra también. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, no hay camino que se abra para ti. No hay cosa que tú no logres en tu vida cuando tú dices: Señor, tú eres el primero en mi vida. No hay nada ni nadie por encima de ti. Ni incluso ni mi familia, ni nada que amo en esta vida está por encima de ti. Tú eres el primer lugar en mi vida. Te honro a ti. Eso es dar gloria a Dios. Eso es dar gloria a su nombre. Cuando eso se pierde, es cuando esta expresión toma posesión en la vida de las personas. Cuando Dios te deja, comienzan los problemas. Cuando Dios te deja, comienzan las dificultades. Cuando Dios te deja una y otra vez, van a suceder cosas problemáticas en tu vida. Sí, porque Dios quiere enseñarte, Dios quiere guiarte, Dios quiere hacerte ver. Pero aún así, nosotros deshonramos a Dios. En esta mañana, mi intención por este tiempo, por este corto tiempo, es decirles a ustedes: ocupa a Dios el primer lugar en tu familia. Ocupa a Dios el primer lugar en tus hijos, tu esposa.
Ocupa a Dios el primer lugar en tu trabajo. Ocupa a Dios el primer lugar en tus vecinos. Hay vecinos que son difíciles, pero como tienes a Dios, tú sabes que debes soportarlos. Tú sabes que debes saber cómo tratarlos, porque es tu vecino. Y de verdad tú no lo quieres ni ver, pero ocupa a Dios en esa relación el primer lugar en tu vida, con tus compañeros de trabajo. Exhibes el conocimiento de Dios con la gente que te rodea diaria. Usted sabe lo asombroso que es, voy a poner este caso como ejemplo. Llegar a un aula donde hay 30 niños, 30 jóvenes, y antes de impartir una materia, usted poder enseñarle lo que significa Dios para esta humanidad. ¿Cómo Dios ve eso? ¿Cómo Dios ve tu corazón cuando tú haces eso? Tú estás diciendo, Dios está por encima de todo, aún de lo que yo enseño. Yo he dicho esto en otras ocasiones. Cuando yo estudiaba en el Liceo César Nicolás Penso, había un profesor que ya no da clase ahí. Yo le voy a mencionar su nombre, yo no sé cuántos le conocen. Se llama Robinson Candelario. Fue director del Colegio de la Trinidad. Yo recuerdo, muy joven, este hombre daba inglés en el liceo. Y cada vez que él iba a dar su clase, él tenía un Nuevo Testamento. Él siempre decía estas palabras: lo más importante que ustedes deben aprender en este momento es lo que Dios le dice. Y le leía un versículo. Y a veces lo relacionaba, ¿verdad? Y daba una enseñanza 5 minutos, 4 minutos. Nunca había este hombre enseñando sin antes hacer eso. Siempre. Eso fue un ejemplo para mí. Y una vez estuve como interino en el liceo, como por 2 meses, por una profesora. Siempre me recordé de lo que él hacía y aprovechaba siempre la oportunidad. Eso fue algo que él transmitió a mi vida. Es algo que nosotros debemos aprender. Le pongo este ejemplo de un maestro y los estudiantes como un ejemplo fácil de poder reflexionar en él. Pero toda nuestra vida debe ser así. Nosotros debemos poner a Dios en primer lugar, en todas las cosas. Que Dios sea la persona que se lleve la gloria y la honra, el honor. Pero aquí dice que cambiaron la gloria de Dios. Y es triste, muy triste poder saber hoy día que las instituciones del mundo del conocimiento comenzaron con Dios y hoy están en contra de Dios. Es triste poder darnos cuenta que los fundamentos de conocimiento de hoy en todas las facultades de la universidad del mundo comenzaron con Dios, comenzaron con un aspecto teológico. Y hoy son ellos los que están en contra de Dios. Paso a paso fueron cambiando a Dios, desplazando a Dios. Hoy día, aunque muchas de ellas son bien reconocidas, hoy día solamente está un lema. Es igual a las mismas palabras que el Señor Jesús mencionó, citando al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No aman al Señor. Tú dices amar al Señor, pero tú no eres capaz de vivir y de glorificar el nombre del Señor con tus acciones y con tus hechos. Yo necesito ver tus acciones, necesito ver tus hechos, necesito ver la gloria de Dios en ti, necesito ver el fervor de Dios en ti, necesito ver el ánimo de Dios en ti, necesito ver que la gloria de Dios esté en ti, para poder aceptar que tú eres un fruto digno de arrepentimiento.
que tú verdaderamente has honrado el nombre de Dios. Necesitamos que la gloria de Dios se exhiba en nuestras vidas. Necesitamos que cada hermano, cada hermana de esta iglesia, cada joven de esta iglesia, baje tal vez como Moisés del monte Sinaí, resplandeciente de la gloria de Dios. Tus hechos, tus acciones dicen tu relación con Dios. Tu falta de motivación, tu falta de entusiasmo por Dios, tu amor a Dios ha opacado realmente que Él se glorifique o que Él deba glorificarse en tu vida. Porque Dios no es el primer lugar en tu vida, son otras cosas. En esta mañana, repito lo que algunas veces digo, que Dios tenga misericordia de nosotros y de este mundo. El pastor decía hace un rato en los avisos, hay cosas que no entendemos. Pero todo lo que estamos viviendo en este mundo es porque la gente ha dejado a Dios. Y cuando tú dejas a Dios, las cosas comienzan a ponerse bien feas. Yo creo que nosotros no hemos visto nada aún. Hace algunos días se formó una tormenta que cambió muchísimo. Yo no sé si ya está convertida aún en huracán categoría 4. Yo estaba hablando con el hermano Bruce, que vino precisamente de la Florida, y rápidamente se iba hoy, porque el huracán tenía, cuando él salió de su país, o de su estado, allá en los Estados Unidos, tenía una trayectoria. Me dice que la gente estaba temblando. Yo no sé por qué la gente se asusta, porque la gente es muy guapa para ir en contra de Dios, pero cuando Dios envía algo, usted ve a la gente de rodillas y caminando de rodillas. Tú no te puedes asustar, que lo que viene sobre este mundo, ustedes ni se lo imaginan. Ustedes ni se imaginan lo que viene para este mundo. Han dejado a Dios. Han dejado la gloria de Dios. Han dejado de honrar a Dios. No te puede pasar cosas buenas cuando se hace eso. No puedes desplazar al autor de todas las cosas. No puedes alejarte del autor de todas las cosas. Cuando Dios te deja, comienzan los problemas. Que en esta mañana el Señor nos dé convicción, nos permita que Él esté en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tus vecinos, donde tú laboras. Honra el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, y Él lo hará por ti. Él te librará de este tiempo malo y estaremos para siempre con el Señor. Dios, gracias por su palabra en esta mañana. Gracias por motivar nuestros corazones, por motivar nuestras vidas. Señor, necesitamos cada día poner más atención a las cosas que son de usted. Necesitamos cada día más reunirnos, congregarnos, compartir con hermanos, exaltar y glorificar su nombre, honrarle, estar en sus cosas, en sus ministerios. Jesús dijo a sus padres terrenales, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Señor, que nuestra prioridad sean los negocios de Dios, que nuestra prioridad sea glorificar el nombre de Dios. Que hoy el mundo cambiaron la gloria de Dios por el hombre. Nosotros somos los responsables de exaltar esa gloria hasta morir. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.